los cambios grandes vienen de gente que probablemente pensamos que estaba loca y que simplemente dijo, ¿pero por qué? Intentémoslo y pues no tengamos miedo a que el resultado no sea el esperado, pero el resultado pues siempre termina siendo algo revelador y sobre eso se construyen. Innovar o extinguirse. Esto es Supervivientes, el podcast. Porque pensar diferente no es peligroso, es necesario. Supervivientes, ¿se han preguntado qué tienen en común una mente innovadora y un niño de 3 años? Sin duda alguna, un espíritu curioso y también preguntarse varias veces al día el porqué de las cosas. En este episodio nos acompaña Javier Cardona. Él es cofundador de la plataforma UNDOC3, quien haciéndose muchas preguntas y atreviéndose a romper paradigmas, está revolucionando el sector de la salud. Tómale el pulso al futuro de la medicina con esta charla. Javier, bienvenido a este episodio de nuestro podcast del Grupo El Colombiano Supervivientes. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Como lo decíamos ahorita, Javier es co-founder y CEO de UNDOC3. Gracias por acompañarnos, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá, de esta conversación y bueno, pues. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Por qué para cualquier empresa la innovación no es un lujo, es una cuestión de supervivencia? Bueno, me encanta el concepto de supervivencia y realmente creo que nos hemos ido acostumbrando a lo más normal y lo más normal es el cambio. Y todo el tiempo estamos enfrentándonos a diferentes cambios y creo que la innovación surge de la necesidad de no detenerse, ¿no? Creo que hay un concepto y en mi ADN emprendedor no detenerse es un deber, ¿no? Todos los días hay que avanzar algo, todos los días hay que aprender algo, todos los días hay que cuestionar algo y eso hace que se empiecen a generar cambios que se ven muy bien cuando son exitosos y cuando suceden, pero lo que no se ve muy bien es todo el esfuerzo y todo probablemente las equivocaciones y aprendizajes que hubo en el camino mientras se llega a algo que sea muy tangible, ¿no? Entonces es un proceso de nunca acabar, es un proceso de muchísimo compromiso, es un proceso de mucho cuestionamiento, ¿no? De por qué, siempre pensar y preguntarse muchas veces ese por qué esto tiene que ser así. Nosotros desde lo que hacemos, que cuestionamos y estamos intentando transformar el acceso a salud, es preguntarnos, pero ¿y por qué tengo que esperar de 1 a 5 días para tan solo hablar con un médico? ¿Pero por qué infinitas veces hasta que hoy lo podemos hacer instantáneamente, en menos de 1 minuto? Y es como, lo llaman leapfrogs, no como evolución constante, sino saltos impresionantes que a veces se logran partiendo de cuestionamientos infinitos y que nunca terminan. Y yo en lo personal y con nuestro equipo nunca paramos de cuestionarnos y de ser curiosos, ¿no? Javier, y hablando de esos desafíos, ¿cómo en su empresa han superado esos desafíos del día a día en torno a la innovación que tenemos que trabajar todos los días? Pues mira, desde nuestra experiencia en nuestra plataforma, como mencionaba hace un segundo, las personas pueden acceder a profesionales de la salud de manera inmediata. Y cuando digo de manera inmediata es que agarras tu celular, seleccionas si quieres un médico general, un psicólogo, un nutricionista y en menos de 1 minuto estás conectado con ese profesional, sin citas, sin filas. Para llegar acá, pues es un proceso interesante porque digamos que cuando en nuestro caso hablamos de lo que hacemos de telemedicina, mucho de lo que pasó también producto de la pandemia, ¿no? Es replicar muchas cosas que funcionaban mal en el mundo físico a lo digital. Entonces, no sé si alguna vez te ha tocado experimentar salas de espera virtual para esperar una consulta virtual. Son cosas que no tienen sentido, porque la tecnología lo permite, porque la planeación, los modelos operativos permiten repensarlo de cero. Es como decir, si tuviéramos que empezar completamente de cero hoy, ¿cómo sería? Y pues se logran hacer cosas muy, muy diferentes. Entonces, nuestra aproximación siempre es, cuando nos encontramos una barrera en el camino, es, bueno, venga, un momento, si tuviéramos que empezar de cero, ¿cómo sería? Si no tuviéramos estas barreras que nos rodean de lo que ya sabemos, de lo que ya aprendimos, ¿cómo lo podemos cambiar?
y aparecen ideas maravillosas. Claro, hay embarradas gigantescas también, ¿no? No todo es color de rosa, pero ese cuestionamiento y esa curiosidad de, bueno, ¿y esto por qué es así? ¿O esto por qué lo hacen así? ¿O esto por qué fue hecho así? No, bueno, esto fue hecho así porque las consultas se extienden, entonces la gente termina teniendo que esperar y al pobre paciente que le toca a las 6 de la tarde trae 2 horas de lagging acumulado y es el que peor le va en la fiesta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para pensarlo completamente diferente? Y teniendo la fortuna que tenemos hoy de vivir en un momento único de la historia, y es que hoy que cada persona tenga un teléfono con internet en su mano, hace que las posibilidades sean completamente diferentes a antes y nos permite cuestionarnos y pensar las cosas de una manera diferente, con el riesgo a que salgan mal, pero con el riesgo a que salgan bien también. Y ahora que mencionas esos riesgos, ¿has tenido fracasos? Porque hablamos de que la innovación, cuando innovamos, pues siempre hay algún fracaso del que nos levantamos y creamos nuevas oportunidades, nuevos negocios, nuevas ideas. ¿Podrías mencionarnos alguno o algunos de ellos, de esos fracasos, para llegar a donde están ahora con tu empresa, UNDOC3? Pues mira, fracasos hemos tenido muchos y tenemos muchos, y te diría que si no cometemos, llamémoslo fracaso a la semana, es porque no estamos aprendiendo, ¿no? Porque simplemente cuando uno se encuentra con lo que podríamos llamar un fracaso, pues realmente es una oportunidad de aprendizaje de saber, por aquí no era. Entonces, esto nos pasa muy constantemente. Nosotros hoy, nuestro modelo, que ha sido muy exitoso, se basa básicamente en que los colaboradores de las compañías tengan acceso inmediato a nuestros servicios como un beneficio. No siempre había sido así. Habíamos pensado que las personas iban a pagar de su bolsillo por internet para una consulta o pagar de su bolsillo una suscripción y la primera vez que lo lanzamos nos sentamos a esperar como que uno en estas plataformas digitales publica y al segundo puede haber alguien que haga clic y compró. Empieza pues, la caja registradora a sonar. Exactamente. Entonces, esa es la expectativa, ¿no? Eso, pero en la película, luego 40 segundos después, la realidad es que estamos todos cogiéndonos la cabeza porque pasan un día, 2, 3 y solo 1 o 2 personas empiezan a darle clic finalmente a ese botón y pues ahí empiezan a haber muchos aprendizajes. Bueno, ¿y por qué no pasa? ¿Por qué no compran? ¿Por qué es difícil pagar? ¿Por qué es difícil esto? Porque hay una falta de confianza. ¿Por qué? Entonces, muchas veces hemos estado en ejemplos como este donde pensamos como en las películas, aquí ya ahora sí nos hicimos ricos con esta, ¿no? Y no pasa, ¿no? Y así nos ha pasado con el modelo que hemos tenido que iterar muchísimo a lo largo de 8 años, o sea, nosotros llevamos una trayectoria importante y durante esos 8 años yo te diría que por lo menos 3 o 4 veces hemos tenido estrelladas fuertísimas contra muros muy, muy duros en cuanto al modelo de negocio, porque es el reto de las compañías digitales, ¿no? ¿Cómo generas y produces un modelo que puedas replicar y que pueda escalar casi que infinitamente? Y bueno, digamos que hoy estamos en una trayectoria, pero es producto de muchos aprendizajes en el camino que vienen de fracasos, pero no los tomamos como fracasos. Es como que, ok, por acá no fue, entonces nos damos el beneficio de estar tristes por unos segundos y abstraer lo que pudimos aprender y tener la siguiente versión lista lo antes posible. Bueno, y quiero preguntarte también, ¿qué paradigma has tenido que romper profesionalmente y cómo fue ese proceso para abandonar esa creencia y andar contra la corriente? Bueno, esta pregunta es muy buena porque pues, nosotros comenzamos hace 8 años con esta idea de la virtualidad en la medicina y todo parte de una necesidad personal que tuve cuando vivía al otro lado del mundo. Estaba en África, en Tanzania, que es un país bastante difícil, y pues lo último que quería era ir al médico en Tanzania. No, prefiero casi que o me muero allá o me muero acá. La verdad es que no era algo tan grave, pero no estaba dispuesto a ir al médico en Dar el Salaam, que es la capital de Tanzania. Empecé a buscar por internet y el primer paradigma es, oiga, uno sí puede solucionar algo médico por internet. Y cuando creamos la compañía y volvimos a Colombia
y empezamos a hablar con médicos. Una historia, estuve en la Universidad de La Salle en Bogotá hablando con su departamento médico y el médico con el que estábamos reunidos nos dijo: eso que ustedes están haciendo o pretendiendo hacer es ilegal, es inmoral y es más, los podría hasta demandar, ¿no? Eso fue más o menos en el 2014. Entonces, romper esos paradigmas, uno sale de una reunión de esa y dice: bueno, este man de pronto hasta de verdad sí nos mete una demanda o algo así, porque pues la medicina virtual hace 8 años era impensable. Sí te genera esas dudas de, bueno, ¿qué tan grande es esto que estamos rompiendo? Llevamos 8 años de camino y yo te diría que estamos al 2-3% del camino, pero que producto de la pandemia, pues esos paradigmas cambiaron a la fuerza, ¿no? Entonces, sí, yo también me cuestioné si eso iba a ser posible, pero sabía que la salud era una industria que necesitaba y que tarde o temprano iba a ser revolucionada. Y al final, cuando uno está liderando un proyecto de esos, todo el mundo duda, todo el mundo tiene paradigmas y todo el mundo voltea a mirar al líder a ver, bueno, ¿para dónde vamos? Y uno a veces sin estar seguro dice: vamos para allá, y pues con el beneficio de poderse equivocar, ¿no? Pero pues, bueno, se trata de eso. ¿Qué rol juega la innovación en una empresa que busca aprovechar nichos de oportunidades inesperadas que se abren o cierran muy rápidamente y a la vez esquivar esas amenazas imprevistas? Bueno, digamos que acá, o en nuestra experiencia, navegar en este mundo de la salud, que es altamente regulado, que es complejo porque digamos que no estamos programados para pagar casi del bolsillo. En Colombia eso casi no pasa. Nosotros también operamos en México y la gente en México está muy acostumbrado a pagar la salud de su bolsillo. En Colombia eso no pasa. En Colombia es como: la salud es un derecho, es gratis y yo voy y me atienden por un copago muy, muy chiquito. Entonces estamos en una industria donde es muy complejo atacar esos cambios que logramos hacer o que intentamos hacer, y al final lo que creo que nos lleva a evolucionar rápidamente es ser muy curiosos de decir: bueno, ¿y si lo intentamos así? ¿Y si lo hacemos así? ¿Y si lo experimentamos así? Entonces la curiosidad es un punto clave, y la otra clave es la velocidad en la experimentación. No todo experimento tiene que ser muy complejo y no todo experimento tiene que costar mucha plata y tomar pues mucho tiempo, ¿no? Algunas veces, o lo hemos venido aprendiendo en el tiempo, es: bueno, ¿qué es lo mínimo que tenemos que hacer para validar si esto va a pasar, ¿no? Entonces, tal vez lo mínimo es simplemente poner un botón en la aplicación o en la página web, lo mínimo. Así después, cuando la gente le dé clic, le aparezca un mensaje: muchas gracias, próximamente estará disponible. Pero necesitamos saber primero si la gente le iba a dar clic a ese botón, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, ser muy eficientes en experimentar basado en el esfuerzo e impacto de las cosas, y en función de eso, pues poder ir avanzando paso a paso, pero eso sí, todos los días ir avanzando, y eso pues va encontrando un camino donde permanentemente se puede innovar en un nicho, en un espacio complejo como el que nosotros navegamos, que es la salud. Bueno, ¿y qué haces para mejorar tu creatividad, innovación y habilidades para resolver problemas y crear conexiones inesperadas con tus ideas? Bueno, a mí en lo personal me encantan las biografías, me parecen extremadamente inspiradoras, porque al final como que las innovaciones o los cambios no es eso per se que se consigue, sino que todo es una historia y todo es producto de alguien tuvo una curiosidad o alguien quiso desafiar algo en el status quo, y esas historias son extremadamente motivadoras, inspiradoras. Y alguien que hizo una innovación, recuerdo muchísimo leyendo la biografía de Richard Branson, ¿no?, el fundador del grupo Virgin, y de ahí tomamos muchísimas inspiraciones cuando él introdujo las pantallas en los aviones, o sea, que los aviones tengan pantallas en las sillas. Eso fue algo que por primera vez hizo Virgin, la aerolínea, y era como impensable en ese momento, ¿no? Entonces eso permite como que uno se inspire y diga: bueno, si eso, ¿no?, que era impensable por muchos factores de energía, de lo que sea, fue posible, ¿por qué yo me voy a poner una tara mental y detenerme a que esto que estoy pensando, que suena loquísimo, pues no es posible, ¿no? Los cambios grandes vienen de gente que probablemente pensamos que estaba loca y que simplemente dijo: ¿pero por qué? Intentémoslo, y pues
no tengamos miedo a que el resultado no sea el esperado, pero el resultado pues siempre termina siendo algo revelador y sobre eso se construye. Entonces, esas historias me inspiran muchísimo. Leer es una fuente de gran inspiración y luego compartir eso con las personas del equipo, ¿no? Nosotros leemos en conjunto. O sea, es horrible porque siempre aparece alguien como, bueno, ahí está este libro y está buenísimo y no, pues toca leerlo porque van a salir ahí cosas. Y bueno, creo que eso genera muchísima inspiración y no solo en la industria que estamos, sino en cosas incluso diferentes como este ejemplo que te mencionaba de las aerolíneas. Bueno, vamos a ir ahora con una pregunta del público, creo que podremos hacer 2 y estas son preguntas literalmente fuera de la caja. Entonces tenemos una caja, vamos a sacar de ahí una pregunta a alguien del público y son preguntas muy curiosas que queremos hacerte. Hablando de biografías, estas pueden ser buenas preguntas para iniciar tu propia biografía porque son chistosísimas. Entonces vamos a ver por acá. De pronto suele la inspiración a alguien de aquí del público. Sacamos una pregunta. Si te encogieran al tamaño de un lápiz y te dejaran caer en una licuadora, ¿cómo saldrías? Saldría en polvo, yo creo, ¿no? No sé. No. Está muy difícil esa pregunta. Bueno, hagamos otra. De pronto la otra pregunta sí es más para iniciar esa biografía. Saquemos una pregunta. Sería un final muy triste uno morir licuado. ¿Dónde te ves en 30 años? ¿Dónde me veo en 30 años? Hombre, yo tengo 43 años, esperaría en 30 años seguir trabajando en esto que me apasiona. Yo creo que para mí no hay un día de trabajo, o sea, esto suena como clichésudo, como, ay, esto... No, es de verdad, o sea, cuando uno encuentra esa pasión y disfruta lo que hace, es extremadamente divertido perderse en una conversación con alguien del equipo o en un artículo que estás leyendo, generando ese aprendizaje donde, como dicen los gringos, que uno pierde la noción del tiempo, ¿no? Como que uno pierde la noción del tiempo y pudieron pasar 3 o 4 horas, eso me encantaría seguirlo haciendo y en lo que hacemos hoy, cuando las cosas que hacemos tienen resultados positivos, que es pocas veces, ¿no? Son muchos intentos para lograr pocas cosas con resultados positivos. Me encanta ver esas gráficas que van para arriba y para la derecha, ¿no? Cuando crecen los usuarios, crecen los clientes o crecen, cuando todo crece y eso me apasiona. Entonces, en 30 años me gustaría seguir haciendo eso, me gustaría apoyar muchísimos más emprendedores. Creo que es un camino extremadamente difícil el de emprender y cada vez que uno tiene la oportunidad de hablar con una persona que tiene una idea, que puedes dar algo de feedback, aportar, o incluso con un poco de capital o con un poco de contactos, o mira, yo creo que esta persona te puede ayudar con esto, ¿no? Porque así me veo en 30 años, yo creo que conectado directamente a la evolución exponencial de las cosas que hay en el nuevo mundo, que pues como lo dije hace unos minutos, en esta generación maravillosa que nos tocó vivir, en el que todos estamos conectados, pero además que pudimos vivir cuando también no todo estaba conectado. Hace como 15 días en un evento que hicimos, hacemos los llamamos Wellbeing Talks, y hablaba de eso y estaba hablando, no sé por qué, cuando hablamos de la transformación de la salud, de los tiquetes, que seguramente aquí veo algunos que les tocó como a mí, esos que tenían papel carbón rojo, y alguien decía, pero no puedo creer que, ¿cómo así con un papel carbón? Y decían como 7 copias que no tengo ni idea para qué, y hoy en día es como 3 clics y ya está subido en el avión, y entonces eso me parece espectacular y quiero hacerlo hasta el último día de mis días. Javier, muchas gracias. Y eso que dices en este momento hace parte del ADN innovador, porque nos habla de conectar, generar redes, conversar, y eso es sumamente importante a la hora de innovar. Te agradecemos muchísimo el espacio, estar aquí con nosotros en este nuevo capítulo de nuestro podcast Supervivientes. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Este podcast llega a ti gracias al patrocinio de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Juntos hacemos empresa.